están? Bienvenidos, soy Pablo Barrera, bienvenidos a Pablo Barrera Magia acá. Sabbat número 42 y comenzamos con el mes de agosto, el mes de San la Muerte, con los mejores videos relacionados a todo lo que se transmitió estos últimos 5 años relacionados con el santo aquí en este canal Pablo Barrera Magia acá. Si aún no lo hiciste, te pido por favor que te suscribas, apretes la campanita y aceptes todas las notificaciones, dado que de esa manera vas a poder acceder, es gratuita la suscripción, ¿sí? No uso la opción de unirse ni pagar ningún precio para ver el canal de YouTube, así que es gratuito, te podés suscribir si ya no lo hiciste. Exactamente el doble de personas mira Pablo Barrera Magia acá y la mitad están suscritas, como es usual en cualquier canal de este tamaño. Para aquellos que quieran contratar nuestros servicios o adquirir nuestros productos en el Ye de Marie, que trabaja Mariela en eso, una santería y bazar esotérico de productos consagrados, ¿sí? No es una santería de distribución mayorista ni nada de eso, sino que trabajamos con elementos mágicos previamente consagrados. Podés comunicarte con Mariela a los teléfonos que están abajo en pantalla. Sabbat número 42, compilado de lo mejor de San la Muerte antes de que el día 13 de agosto abramos las puertas del templo votivo de San la Muerte aquí en Capiatá, Paraguay, para recibir a todos aquellos devotos del santo que quieran acercarse hasta allí. Vamos con los títulos. Bien, vamos con los elementos del altar. Ustedes se preguntarán por qué tiene una tela roja. Tiene una tela roja porque representa la radiación de Caín en San la Muerte en esta casa. La pregunta es, ¿ustedes tienen que tener una tela roja? Si no trabajaron con Caín nunca, les recomiendo que tengan una blanca y negra, no amarilla. Los altares amarillos en la doctrina unificada son para cuestiones más avanzadas, está orientado a magos y es una tradición oral que hasta ahora la he enseñado solamente a través de audios o la he enseñado de forma oral presencial. Pero bueno, los elementos esenciales son los siguientes. De San la Muerte, primer elemento esencial, ¿sí? Esta es una imagen de 20 centímetros. En este caso, esta imagen tiene un cruzamiento especial avanzado de la doctrina unificada, pero les muestro la imagen para que tengan una idea del tipo de San la Muerte estándar que nosotros solemos usar en cuanto a su confección. Obviamente puede ser de cualquier tamaño y material, pero no recomiendo, para dar culto, no recomiendo nada que no sea de yeso o de arcilla. Trabajar con San la Muerte es trabajar con muertos. Es decir, San la Muerte es una conciencia que reúne a todas las almas descarnadas que por alguna u otra razón permanecen en dimensiones de baja densidad. Estos espíritus tienen que reparar errores propios y ajenos para poder acceder a una forma de luz. Ese trabajo es potestad del Rey del Cementerio y San la Muerte es la manifestación del siglo XXI del Rey del Cementerio. Dicho esto, es importante que entiendan que esto que les explico no alcanza para darle culto, sino que es una introducción de los materiales que deberían tener en un altar como corresponde. A través de estos años hemos recibido con Mariela cientos y no miles, no sabemos si cerca de los 1000 altares diferentes de San la Muerte de distintos sanlamuerteros. La imagen de San la Muerte. Bueno, esta es una imagen de la casa. Este Gun tiene un nombre, cada San la Muerte tiene un nombre, porque cada San la Muerte pertenece a una colmena de espíritus y de familiares, por lo cual generalmente el San la Muerte que tienen las personas, acorde a las preguntas que a veces recibimos, es un ancestro, una excelente decisión. Para aquellos que tienen pomba gira de cuerpo, ron blanco obligatorio si quieren trabajar con el santo, no la tenías esa, ni la vas a tener. Entonces, la imagen es lo primordial. Generalmente la gente tiene una estampita. A propósito, hay estampitas de San la Muerte disponibles para enviar a todo el planeta. Les dije los payés de plomo. Ya están trabajados, son de precio excluyente y muy poquitos. Aquellos que lo quieran tienen que comunicarse con Mariela a los teléfonos abajo. En esencia, el tamaño no importa. Pero cuanto más te esfuerces desde el comienzo a darle culto, mejor te va a ir. No cultúes al santo para pedirle un favor. Para eso pagate un trabajo con alguien que lo sepa trabajar. ¿Por qué te lo digo? Porque muchísima gente quiere cultuar al santo, pero es porque le quiere pedir algo. Y así no funciona la relación con San la Muerte. Es decir, no es una entidad que vos podés comprar. No es comprable.
por lo cual exige de su hijo la primer condición sine qua non, que es que todo saldamuertero no tiene precio. La muerte es incondicional. Sé vos también con él incondicional. ¿Cómo sabés que el santo te eligió? Porque vos vas a sentir amor por el santo, no interés. Y el amor es una sensación superior al interés. El amor por saldamuerte es más grande que cualquier deseo que vos puedas tener para vos mismo. Es una clase de amor donde solamente querés transmitirle tu amor y deshacerte en mil partes para que él se llene de amor. Eso es ser saldamuertero. Todo lo demás es un negocio. Seguimos con los elementos. Necesitamos un vaso. Yo en este caso hice la diferenciación de un vaso con imagen y un vaso liso. Yo generalmente recomiendo vasos lisos, pero en este caso van a usar uno así, nuevo por supuesto, y uno así. El liso siempre tiene que cambiarse en el agua todos los días. Y a este se le pone la bebida tradicional de San La Muerte, que puede ser ron, vodka, caña, whisky, grapa. En Argentina, por ejemplo, la grapa, pero no la caña dulce. Tiene que ser una caña amarga, como la caña Tres Leones de acá, por ejemplo. Excelente. Entonces, 2 vasos de vidrio nuevos. Lo que tanto dice María que explique, la cuartiña. ¿Sí? La cuartiña entra 1/4 de litro, se decía antes. Bueno, esta cuartiña tiene que estar pintada, ya viene con tapa también. En este caso no la tenemos. ¿Por qué? Porque explicamos generalmente con la cuartiña abierta. Blanco arriba, negro abajo. Es el color de San La Muerte, criollo clásico general. En la doctrina unificada usamos amarillo y negro, pero son las partes más esotéricas del santo. Es otra radiación, ¿sí? Entonces, cuartiña, siempre tiene que estar con agua. Debe cambiarse los lunes, los viernes y los sábados, por la tarde, cuando se cae el sol. Agua colonia. Siempre tiene que haber agua colonia en el altar. El agua colonia despeja a los muertos, muchachos, viejos. ¿Cómo puede ser que no lo sepan? Mariela nos cuenta que aparte, con el agua colonia, se pueden, hacer trabajos para sacar enfermedades o para sanar. El agua colonia despeja los espíritus de la miseria, despeja los espíritus de la pobreza y la depresión, despeja los espíritus de la suciedad, es decir, aleja de la casa toda energía que tienda a la entropía. Es decir, remueve por completo con energía negativa la energía negativa. Y menos por menos sabemos todo que es más. Agua colonia, el fuego del agua, fundamental, no podés no tenerlo. Cerillos, fósforos, los 3 patitos, decíamos, un saludo para la gente de 3 patitos. Acá tenemos 3 estrellas. 3 estrellas y 3 patitos. Y esto que son como los rancheros nuestros, ¿te acordás? Una piedra acutá. La podés conseguir en la santería o la podés ir al río a buscar a tu vieja escuela, ¿no? ¿Sí? Tiene que tener forma, vertical. Este es otro ejemplo, ¿sí? Una piedra de río tiene que tener forma de pene, masculino. Y otras 2 piedras más redondas, que representan, lógicamente, los testículos, ¿sí? Representa la fuerza masculina. San La Muerte es hombre, no es mujer, hombre, macho. Vertical. Bueno, ¿cómo les va? Estamos acá en la cocina improvisada, Mariela me está filmando. Vamos a preparar el bife de vaca, ¿sí? De costilla, ¿sí? En este caso es así acá, y después vamos a preparar, acá se le dice pororó, nosotros le decimos pochoclo, los yankees dicen popcorn, ¿sí? Y también palomitas de maíz pisingallo, aceite de dendé, aceite de girasol, carne, pan y una cocina para cocinar. Lo primero que vamos a hacer es agarrar un poco de miga. Esta es cocina macumbera. Y lo que vamos a hacer es apenas rehogar con aceite. No se usa aceite de oliva, bajo ninguna circunstancia. Y con la misma miga se hace el asunto. ¿Sí? Y se deja eso. Después, el dendé. El dendé es la sangre de las plantas. Es muy potente. ¿Sí? Entonces se pone una cantidad mínima de dendé, no mucho. Hasta esa cantidad. ¿Sí? Y con el otro pan, con la otra miga de pan, la sacás y lo repartís. Siempre con un pan. Siempre tenés que hacerlo así. ¿Sí? De un lado un poquito más, no mucho porque es muy picante, ¿sí? Y todo eso se cocina también. Y se pone a preparar. Como verán, lo hice todo con la mano. En el caso de tener que usar algún tipo de elementos, se recomienda
usar elementos de madera. Si hay que darlo vuelta y demás, elementos de madera por respeto al paeyapaná, ¿sí? Que también es una manifestación del santo. ¿Sí? Esto se puede dejar, digamos, que se esté jugoso, y cuando esté ya jugoso como para casi comerlo, no completamente cocinado, se sirve en un plato, más el pochoclo, el pororó, las palomitas de maíz, que lo vamos a ver después en otro video. Bueno, el bife, como verán, está medio cocinar, así hay que entregarlo, ¿sí? No dejar que se pase ni se salte, ¿sí? Ni se seque, ¿sí? Tiene que estar medio crudo, ¿sí? Jugoso, medio crudo. Pues bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Este es un especial del Sabbat, ¿sí? Donde hoy vamos a enseñar a preparar una comida para hacer la muerte para el Día de los Muertos. Así que en pantalla van a ver los materiales que vamos a necesitar. Vamos a trabajar con una vasija de barro cocinada, semicónica, que nos va a servir, ¿para qué? Para seguir usándola para ofrendarle su comida. La doctrina unificada tiene algunas leyes diferenciales, otro tipo de fundamentos relacionados con las ofrendas a Egún o a los muertos. En esta casa no se entrega ninguna comida cruda, bajo ninguna circunstancia. Pues bien, materiales que vamos a necesitar para preparar una comida para el Día de los Muertos a San la Muerte. Pues bien, plato. Vamos a conseguir de 3 a 7 charutos o nacos o habanos, ¿sí? De 3. También vamos a conseguir porotos negros y porotos rojos y negros, ¿sí? Después, una vela blanca, una vela negra, una vela roja, pelapapas para que use pelapapas, 3 papas blancas, papel aluminio, miel de abejas, aceite de cocina, aceite de dendé y una taza de café, como diría doña Clorinda, pero llena de azúcar, no tiene una tacita de azúcar. Ustedes van a poder usar elementos de metal, pero les quiero aclarar, yo en este caso voy a usar un anafe eléctrico, ¿sí? Una hornalla eléctrica para cocinar, pero lo pueden hacer en un brasero si quieren, lo pueden hacer en una cocina a gas, así que no hay ningún problema por eso. Esta es una comida que tranquilamente pueden comer ustedes. Es una comida de muerto, pero se puede comer. ¿Sí? Voy a pelar 3 papines, no son ni grandes ni chicos, que se consiguen aquí, en cualquier parte. Ustedes, para los que están en United States of America, que están por votar, voten a Donald Trump, no sean papanatas. Que el otro viejo se olvida, mira, en la mañana esto se va a olvidar que presidente, claro. ¿Quién soy yo? Va a preguntar el otro día que ganó la elección. ¿Usted ganó la elección, señor? ¿Quién? Yo no gané nada, le va a decir. Así que más vale bueno por conocido que malo por conocer, muchachos, Así que más vale, si no votan a Trump, voy a hacer así con sus cabezas. Y me imagino que les esté cuando digo, hola, bienvenido, mi nombre es Pablo Barrera, magia acá. Y siento como que les arranco una parte de sus cabelleras. Una ley. Una doctrina. Una magia. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es preparar el plato para recibir la comida. Por eso vamos a usar papel aluminio. ¿Por qué vamos a usar papel aluminio para revestir el plato? Primero, por una cuestión de respeto. Segundo, que eso nos va a permitir después cerrar la comida una vez velada y ofrecida al santo y poder despacharla de forma más cómoda y poder conservar el plato para el santo. Una vez que eso está hecho, recién ahí la pintamos blanco arriba y negro abajo y demás cosas que lo indicaré en otro video en el futuro, ¿sí? Acuérdense que a fin de año con Mariela vamos a lanzar la Biblia de San la Muerte, donde ya van a tener el devoto y el promesero lo que necesitan. Pues bien, agarramos, cortamos papel aluminio. Pues bien, cortamos un pedazo de papel aluminio y lo colocamos, ¿sí? Lo colocamos dentro de la vasija, el plato hondo, vasija cónica, semicónica, con cuidado de que no se rompa. Vamos poniendo así en sentido contrario a las agujas del reloj, porque estos putos quieren que le digamos todas las cosas. Y vamos a dejar así, medianamente prolijo. Así que más o menos tenemos armada, ¿sí? El plato, la bandeja cónica armada para recibir la comida, ¿sí? Después, ustedes acá habrán visto que traje miel,
traje aceite de comida, este es de girasol, aceite de dendé. ¿Por qué los hicimos con estas velas? La blanca, la negra y la roja. Las tres juntas así en esta posición representan la bandera de Omulú, el rey del cementerio. Aquí vamos a poner una vela. Cuando tengamos esto terminado, ya presentado, se sirve frío. ¡Frío! Se sirve. La blanca en la punta, mirando hacia ustedes. La negra hacia su izquierda y la roja hacia su derecha. Ahora tenemos que preparar el puré de papas y la parte más importante, el saltado de los porotos. ¿Quién te va a dar esta información, papá? Nos vemos más tarde, mirá. Pues bien, yo tengo el puré acá más o menos armado y le vamos a echar un poquito de aceite de cocina, no mucho, ¿sí? Un poquito, ¿sí? Un poquito de aceite de cocina y revolvemos. Ahora vamos a revolver. Bueno, yo ya estoy revolviendo, ¿sí? No soy el chef experto, pero más o menos es poquito puré, ¿sí? Le va a quedar una cosa así. Solamente aceite de cocina hasta que quede con una consistencia más o menos de esta naturaleza, ¿sí? Pueden probarla la comida, ¿sí? Es una señal de respeto hacia la muerte. No lleva sal, bajo ninguna circunstancia. Así que tienen este puré. Este puré lo que vamos a hacer es ponerlo en la heladera a que se enfríe. Pues bien, nosotros ahora lo que vamos a hacer es saltar los porotos. El tema es que el poroto no tiene que quemarse, hay que evitar que se queme. Tienen que usar una sartén y una cacerola bien percudida, o sea que tenga esa grosura que tiene el uso excesivo familiar. Bueno, esto lo tienen que tener ustedes así. Tiene que cocinarse así, ¿sí? Bien barrial. ¿Por qué? Porque eso le da un toque, un ADN que solamente este tipo de cosas tiene para con este tipo de masa. Una vez que ya esté más o menos caliente y ya sale un poquito de humo, echamos Salves a la muerte. Salves a la muerte. Salves a la muerte. 3 puñados, ¿sí? Rehogamos así, en sentido contrario a las agujas del reloj. Obviamente quizá por el video se ve al revés, pero es en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando vieron que ya está más o menos así, picado ligeramente, porque está caliente obviamente, para que no se arrebate ni se queme, cuando ya empieza a hacer ruidito ya retiramos, ¿sí? Retiramos la sartén y lo dejamos a un costado a que enfríe. Ya está medio picado, entonces vamos a echar un poquito de miel para que haya abundancia, siempre en sentido contrario a las agujas de reloj. Una vueltita solamente. Retiramos un cachito del fuego de vuelta. Le vamos a poner 3 cucharadas de azúcar espolvoreadas. 1, 2, 3. Revolvemos un cachito con la cuchara de madera, ¿sí? Y esto ya estaría para servirse. Ya que colocamos el poroto negro y rojo salteado con todos los ingredientes que mostré, sin sal, se sirve frío. Yo a los fines demostrativos lo pongo así como está, pero se sirve frío. Y ahora vamos a colocar el puré. Así queda terminada la comida de agrado para hacer la muerte. Ustedes pueden hacer muchísima más cantidad. Yo para mostrarles, nos pusimos a cocinar, preparamos todo el día esto, nos conseguimos los materiales para que ustedes puedan ver cómo se puede hacer con elementos que sé que van a conseguir en cualquier país donde estén, tanto porotos negros como rojos, como papa, como una vasija, como papel de aluminio, cosas, elementos de madera para cocinar. Lo van a poder hacer de forma sencilla en su casa, es limpia. Y ahora vamos con la entrega de esta ofrenda en el piso. En el caso mío, la entrega es a Sal la Muerte y a Tata Caveira. Y dado que es un templo de Quimbanda, lo ofrendaré en el piso con las 3 velas, como van a ver ahora.
Vamos a suponer que estamos en una situación tensa en nuestras vidas, o vamos a tener que resolver un problema, o estamos perdidos inclusive en el campo o en alguna ciudad que no conocemos, o estamos en un lugar verde. Tenemos disyuntivas en la vida sobre las cosas. Lo que les voy a enseñar hoy es un ritual muy sencillo donde no requiere velas, no requiere ningún material más que la voluntad. Una cosa interesante cuando uno está entre la naturaleza es descubrir que San la Muerte se expresa a través de las hormigas. Donde hay hormigas, San la Muerte está presente. Y acá tenemos un hormiguero, ¿sí? Voy a dar vuelta el celular. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de encontrar un hormiguero, ¿sí? Vamos a con una ramita hacer una estrella de 5 puntas, ¿sí? Y una cruz. Vamos a clavar el palito en el medio y vamos a hacer la oración a San la Muerte. La oración de la doctrina unificada, la oración que ustedes conozcan pidiendo asistencia y guía. Una vez hecho eso, se van a llevar este palito y van a esperar los resultados de forma inmediata. Dado que cualquiera es brujo con velas, cortando animales o haciendo sacrificios o vendiendo productos por internet. Pero no todo el mundo es guapo, no todo el mundo se la aguanta cuando no tiene ningún material disponible. Así que este es un excelente ritual para pedir asistencia inmediata si necesitan de San la Muerte. Cerca de un hormiguero. Las hormigas representan a San la Muerte. Y nos vamos con este paisaje de esta maravillosa provincia de Santa Fe. Nos vemos en el próximo video. En la próxima ciudad que esté llegando voy a subir algunos videos más. Chau, chau. Bien, vamos con el trabajo, que después de todo es lo que ustedes quieren escuchar, ¿no? Les importa 3 carajos lo demás. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esto? Vamos a necesitar una vela de San la Muerte, ¿sí? Vamos a necesitar, por supuesto, una estampita, ¿sí? Vamos a necesitar una botella de vodka, una botella de whisky y una botella de caña. Y una botella de vidrio oscuro con rosca vacía lavada. Lo que van a hacer lo van a realizar el día lunes, ¿sí? Pero este preparado lo van a hacer el día viernes. Van a agarrar la botella vacía y le van a poner una tercera parte de caña, una tercera parte de vodka y una tercera parte de whisky. A eso le van a poner 3 ají puta parió o 3 chiles, esos ajicitos colorados. Lo van a hacer el día viernes. Van a cerrar la tapa, la van a revolver un poco. Van a leer la oración de San la Muerte 13 veces, la van a poner abajo, ¿sí?, de la botella con la cara del santo mirando hacia arriba, ¿sí? Van a pegar la vela, eso lo van a hacer en el piso, sea en su casa o sea en el negocio, no importa, mejor en su casa, ¿sí? Pegan la vela en el piso, la prenden y ponen la botella ahí, con la estampita abajo, con la cara del San la Muerte mirando para hacia arriba, en un cuarto oscuro de ser posible. Y dejar que esa vela 3-4 horas se consuma. Una vez que se consume la vela, limpian los restos de vela que hay ahí, lo tiran al inodoro, o al water, como dicen aquí, ¿sí? Al watercloth, ¿sí? Y agarran esa botella, la ponen en una bolsa negra en el oscuro hasta el día lunes. El día lunes se levantan a las 4:30 de la mañana y a las 5:30 de la mañana, o en el horario que les toque ir a su negocio, a su local, van a ir al local, van a agarrar un balde de agua fría de 10 litros y le van a echar una taza de café de esas altas, de ese líquido, evitando que la ají puta parió salga de la botella, ¿no? Que el chile salga de la botella. Y lo van a diluir con esa agua. Y con esa agua van a pasar el trapo, el lampazo desde el fondo del local hasta la salida y van a baldear con lo que quede, siempre con el trapo escurriendo. Y el agua que sobre la tiran a la zanja y miran para atrás. Cuando tiran el agua de la zanja, caminan 3 pasos hacia atrás y entran al su local. Y empiecen a facturar. La van a facturar toda una semana. Porque el santo les va a pedir una ofrenda. ¿Cuál es esa ofrenda? Y te tenés que comunicar, ¿sí? Gratis todo no te lo voy a dar. Pero yo te aseguro que el lunes a la tarde la juntaste toda. Esta vela, ¿sí?, que si no la consiguen en su país la pueden mandar a hacer, que es amarilla arriba, negra abajo, tiene varios usos también en otras tradiciones, como el caso de la quimbanda. En el caso de la quimbanda, esta vela sirve para el yu llama dinero o el yu de oro, ¿sí?, que es el yu del dinero. Es una entidad, para los que no saben lo que es la quimbanda, es una entidad basada en los principios africanistas, que son seres que tienen la capacidad de abrir o cerrar las encrucijadas. Pero este no es el tema de hoy. Les explico que esta vela se la puede conseguir con ese nombre también. Una vela amarilla arriba, negra abajo. En el caso de que no la consigan, pueden conseguir una vela de San la Muerte.
tradicional. Blanca arriba, negra abajo. Pero si pueden conseguir un velón de estos, o veladora, como le dicen en México, mejor. Si no, se la mandan a hacer. Para hacer este trabajo lo tienen que hacer entre las 12 y las 3 de la tarde en la cruz mayor del cementerio. ¿Qué es la cruz mayor? Es la cruz más alta o más importante donde la gente deja las ofrendas. Tiene que ser en la parte de atrás de la cruz mayor, es decir, la parte de la cruz que mira hacia adentro del cementerio, no hacia la puerta. ¿Por qué? Porque la cruz mayor que mira hacia la puerta pertenece a Omulú o Rey Takalunga. ¿Quién es? Omulú es un mayoral del cementerio que controla los Eyú. Se dice, dentro de las tradiciones secretas, es algo que muy poca gente dice. Omulú es la cara que mira hacia adentro, hacia afuera del cementerio, hacia las puertas, y San La Muerte es el que mira hacia adentro del cementerio. O sea que busquen siempre que las ofrendas queden mirando hacia adentro del cementerio. En el caso de los cementerios que tienen la cruz ni bien a la entrada, en la parte de atrás van a hacer el trabajo. Entonces, materiales que necesitamos. Esta vela, este velón, yo le digo vela a todo, pero es un velón de 7 días. Un atado de cigarrillos, preferentemente de buena calidad. Una caja de cerillos, ¿sí?, de su país o fósforos. Y una botellita o petaca de vodka, grapa, caña, anís, todo lo que sea un aguardiente. Puede ser mezcal, ¿sí?, para los mexicanos, ¿sí?, ron, pero vodka es el más, digamos, en esta doctrina unificada es el de mayor uso junto con el whisky, ¿sí? Así que aquí tienen una botellita de estas chiquititas alcanza. ¿Qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Van a ir con todos estos elementos, ya los dije, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Día de trabajo ideal, lunes, viernes y sábados. ¿Ok? Condiciones. No se puede hacer con lluvia, no se puede hacer con viento, no se puede hacer con niebla o llovizna, no se puede hacer con mal tiempo. Tiene que ser el sol diáfano. Tiene que estar. Aunque haya nubosidad, que no haya probabilidad de lluvia. ¿Sí? Van a prender la vela, la van a apoyar en el suelo, la van a prender con la caja de fósforos, la prenden y dejan la caja abierta, así, la dejan abierta, ¿sí?, al lado de la vela. Tiene que quedar semiabierta. Van a abrir el atado de cigarrillos y van a sacar uno así y lo van a poner arriba de la caja. Van a agarrar esto y lo van a destapar, ¿sí? En este caso es de plástico, algunas petacas son de vidrio. Y la van a dejar destapada, ¿sí? Prenden la vela, hacen el pedido, San La Muerte, ¿sí?, por favor, ayúdame con la apertura del trabajo. Yo les voy a dejar la oración abajo para que la hagan, ¿sí? Es una oración ligeramente modificada a la oración criolla en general, porque dado que no invoca al Dios Todopoderoso, pero no porque sea satánico, sino porque invoca las fuerzas del cementerio propiamente dichas, que son las que tienen la autoridad universal, cósmica, para complacer los trabajos de la gente. En ese momento ustedes van a prometerle algo que van a tener que cumplir. En el caso que no cumplan, siguiendo esta tradición, automáticamente se les va a quitar todo lo que pidieron. Entraste a YouTube y viste este video, tú es un tipo de dinero, un tipo de clase social alta, también lo puedes hacer. Pues la muerte no distingue ni de ricos ni de pobres. Si es una persona que está buscando trabajo, el santo te va a ayudar a encontrar los medios, las herramientas para hacerlo. No podés comprar un paquete de 20 cigarrillos, comprar uno de 10. No podés comprar uno de 10, pedís prestado un cigarrillo. No podés comprar una caja grande de fósforo, comprar una cajita chiquita de fósforos. Sentido común. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video. Espero que les sirva. Chau, chau. Esta es una guía de San La Muerte típica, pero está hecha con perlados, ¿sí? En algunos tipos de entidades se usa perlado. ¿Por qué? Bueno, porque esa entidad usa perlado, punto. Generalmente tiene que ver, por ejemplo, las raíñas de las almas, las pomballiras, que tienen las pomballiras de almas, su guía es 7x7, blanco y negro. Porque el color de las almas es blanco y negro, ¿ok? El blanco y negro tiene el mismo sí, esto es como los masones que tienen los cuadraditos blanco y negro, exactamente es lo mismo. Representa la dualidad de la vida y la muerte, la dualidad de un egún puro y un egún contaminado, sin evolución. ¿Sí? O sea, la muerte, el color representa que él domina estos dos aspectos de la existencia. Entendamos a la guía como la rueda de la vida. En el caso de Yu es rojo y negro,
7 por 7, ¿qué representa? El blanco tiene que ver con la manifestación lumínica de las almas y el negro tiene que ver con la luz reversa de las almas, es decir, con la luz que no se puede ver porque la sombra de las almas oculta a ver esa luz. ¿Cómo puede ser que en 7 mostacillas blancas y 7 mostacillas negras quepa todo este conocimiento? Bueno, esto es un fundamento de almas, que es parte de esta. ¿Fósforos? Claro, y ellos, salve Mulu Rey da Calunga, salve. Salve Mulu Rey da Calunga, salve. Salve San la Muerte. Salve San la Muerte. Espalda de Mulú, salve sus bandas. Lo que vamos a hacer acá es dejar una ofrenda a la Pombayira Rainha das Almas como una señal de respeto a una de las tumbas más antiguas del cementerio que representan a la Rainha das Almas del cementerio. Salve Rainha das Almas, salve. Salve su banda. Salve su Eshu Trancajúa de Paralo de. Salve. Laroye. Laroye Eshu Eshu Moshubá. Alúpande. Y ahora nos retiramos por un camino distinto al que vinimos. Salve, salve, lo pandere. Claro que Eshu es mucho pa. Claro que salve as almas. La calma, salve. Amensamente, a todos. Salve a luto mayor, salve. Y dejamos 3 monedas más al salir. Salve Eshu Porteira, salve. Claro y Eshu es Moshupá, Lupande. Esto ha sido el ejercicio, espero que les sirva para todos aquellos que me preguntaron cómo se hace un agrado a San la Muerte o a Eshu dentro de un cementerio. Siempre es conveniente
darle un agrado a los muertos por respeto a los antepasados de cualquier lugar, sea un lugar cerca de su locación o sea un lugar que ustedes visiten. Siempre lleven una ofrenda floral a la Cruz Mayor, tanto para Omulurrey de Acalunga como para San La Muerte, y todo trabajo, visita o ocupación que no necesariamente tenga que ser de magia o de brujería, les va a ir mucho mejor que si no respetan y presentan respetos a los muertos de cualquier lugar a que visiten. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Puedes descargar el libro completo, de forma gratuita en formato PDF, en la descripción del video. Aviso. El Credo de San La Muerte es un texto canalizado por Pablo Barrera, donde el Espíritu de la Verdad, junto al Espíritu del Payé Jesuita, envían un mensaje a todos los cristianos en relación con el culto de su figura espiritual, así como un mensaje de la Virgen de Fátima, antes de su potencial manifestación en la tierra, comenzando este proceso de potencial manifestación al atardecer del 12 de agosto de 2021. El Credo de San La Muerte es un texto irregular para todos aquellos seguidores de la doctrina unificada que poseen antecedentes y relacionamiento con la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, sus 24 iglesias sui iuris, la Santa Iglesia Latina y sus 23 santas iglesias orientales. Este mensaje no abarca a la cristiandad protestante evangélica, ni segundo adventistas, ni a ningún credo o fe que niegue la santidad de Nuestra Santa Virgen María, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Nuestra Señora Estela Maris, Nuestra Señora Virgen de Luján, Nuestra Señora Virgen de Itatí, Nuestra Señora Virgen de Cacupé, Nuestra Señora Rosa Mística y Nuestra Señora de Fátima. Este credo fue publicado el 22 de septiembre de 2019 en el sitio web archive.org bajo una licencia Creative Commons, lo que permitió desde el primer día su libre copia y distribución gratuita. Está prohibida su venta, pero permitida su distribución gratuita, reconociendo al autor de esta, bajo la licencia que provee el documento en PDF, el cual está disponible en la descripción del video. El Credo de San La Muerte es un mensaje canalizado, por lo cual, la opinión del espíritu no necesariamente puede coincidir con la opinión del canalizador. Sin embargo, cuando nuestro Señor San La Muerte habla, el canal es solo un instrumento de servicio. A la memoria de Horacio Alberto Barrera. Caboclo Penabranca 7 Encrucijadas. 1922 a 2004. El Credo de San La Muerte. Liber Ignitum 263 Bec. Contiene la carta póstuma del Payé Jesuita a la Compañía de Jesús. Oración del Credo de San La Muerte. Creo en el primer Padre y la primer Madre. Creo en el Logos y el gran arquitecto del universo. Creo en Alma, el Espíritu, mis antepasados y ancestros. Creo en el Señor San La Muerte. Creo en el Señor San Justo de la Buena Muerte. Creo en el Señor San Francisco de la Buena Muerte. Creo en el Señor San Severo de la Buena Muerte. Creo en el Señor de la Santísima Muerte. Entronizado, nuestro abogado universal. Creo en la Santa Madre María, Reina de los cielos. Madre de todos los dioses, pasados y por venir. Madre de todo lo muerto y todo lo vivo, salve Aima. Creo, respeto y venero, todo lo muerto. Salve el Rey del cementerio, de ti venimos, a ti volvemos. Creo en la naturaleza, sus reyes, y todo lo que tiene vida. En mi pedido, súplica o queja, a San La Muerte me encomiendo. Etán. Prima lex Saturni. Ley primaria de Saturno. Versículo 1. Yo, el Señor La Muerte,
Soy el final de una vida y el comienzo de otra. Versículo 2. Yo, el Señor la muerte, provengo de la matriz de la Madre Universal. Versículo 3. Aima, la Madre Universal, engendró a la muerte, para dar vida, una vez más. Versículo 4. Todo lo que muere, no es verdadero. Versículo 5. Todo lo que vive eternamente, es la única verdad. Versículo 6. Ni lo bueno ni lo malo, eximen a los hombres de mi guadaña. Versículo 7. Ni su ley, ni sus riquezas, ni sus mantos, ni sus honores, a todos juzgo por igual. Versículo 8. No hay infierno, salvo el infierno de aquellos que decidieron buscar el conocimiento. Versículo 9. No hay cielo, para el que maldice a su hermano, solo porque su hermano no puede hablar. Versículo 10. Solo hay purgatorio, porque es la labor del hombre, cincelar su propia roca. Versículo 11. Y Urano creó al hombre, Neptuno a Lilith, Saturno a Samael. Si contemplas el signo encontrarás la corona más allá del velo de la vida. Versículo 12. Natura es Aima sobre la tierra. Amor y severidad son su raíz. Versículo 13. Ella es la Santísima Muerte. Versículo 14. Todo el mundo me ha sido dado, y soy el Señor de la tierra. Versículo 15. Decido quién vive y quién debe morir, quién debe regresar y quién debe irse. Versículo 16. Soy el guardián del cementerio, su rey y su lacayo, por eso tus palabras en las tumbas deben ser pocas, porque no debes perturbarme, a menos que sea una buena, la razón. Versículo 17. 3, 7, 9, 11, 12, 13, 26, 33 y 52 son mis números. Súmalo, réstalo, permútalo. Todo hablará el lenguaje de las cosas, que es el lenguaje de Canaán. Versículo 18. Si me veneras, no habrá rodilla que no se doble a tus pies. Venerar por venerar es mejor que prometer por prometer. Versículo 19. No me pidas lo que sé que necesitas, pídeme lo que sabes que te daré con prisa. Versículo 20. Mas si no posees amor para conmigo, cumple tus deudas, y serás mejor que cualquiera de mis hijos más torcidos. Versículo 21. Deberes del hombre, contarme entre sus dioses, porque soy el único Dios que siempre estará en cada tiempo, momento y cosecha de todos los reinos del primer creador. Versículo 22. Mi palacio es la perla hexagonal de Saturno. Soy la puerta a muchas cosas. Versículo 23. 50 palacios poseo, y Abraham, Isaac, Ismael, Jacob y Esaú moran conmigo. Versículo 24. Hablo a los hombres, al fin de cada tiempo, por las palabras del congregador. Versículo 25. Hablé a Salomón, hablé a los sabios, pero muchos no escucharon. Versículo 26. Caín, el hijo del primer señor de la muerte, el rey del cementerio, salió con todos ellos. Versículo 27. Conozco las obras del imperator que rige bajo el signo del toro. Versículo 28. Su nombre es Yaldabaoth, sagrado arquitecto del universo. Versículo 29. Porque el amor es una fuerza universal, y es equivalente a todas las demás. Asera es su nombre. Versículo 30. Mis palacios son del más fino mármol, oro y piedra obsidiana, piedra negra engastada con las almas de los impíos. Versículo 31. Pingues banquetes doy a mis hijos. Ellos llevan la balanza de mi guadaña, la palabra de mi hoz, la anchura de mi poder, el manto de mi corazón. Versículo 32. Los hijos de mi casa vienen del Padre, porque los que vienen de las sombras postreras no conocieron la luz. Versículo 33. Escogí siempre un sadiquín como congregador para cada tiempo. Le he dado el poder de castigarlos con su lengua, hasta que sus oídos sangren, debido al miedo de los hombres. Triunfará sobre todos ellos. Versículo 34. Mi ley es pura, justa y perfecta. De la alquimia de las almas, emerge el hombre que refleja a Dios. Versículo 35. El adversario y el ungido, ambos dos son mis propias manos. Versículo 36. No se glorificó el nombre del ungido, sin mi consentimiento. Versículo 37. No desapareció su cuerpo, sin antes que yo,
dispusiera su ocultamiento. Versículo 38. No fue enterrado en el jardín, ni Seitán pudo reclamar su cuerpo, sin que yo supiera, incluso, como 2, su ubicación, junto con el cuerpo de Moisés. Versículo 39. El verbo de ayer y el que vendrá, abrirá la puerta a los que creyeron en Fátima. Versículo 40. El anticristo de ayer y el que vendrá, dará al congregador sus reinos. Versículo 41. El adversario de ayer es de hoy y de mañana, amigo del congregador es. Versículo 42. El congregador dio de beber dulce agua, a la esposa de Israel, hoy olvidada. Versículo 43. Trajo gasas y ungüento para sus heridas, le colocó la corona de África y de Seba. Versículo 44. La restauró a su posición, para luego juzgar a las naciones con la hoz de mi deseo. Versículo 45. Viví dentro de la carne de los hombres, y los sabios condenaron todo lo bello. Versículo 46. La desolación y la pérdida fue para los píos, mientras los sacerdotes olvidaban a sus dioses. Versículo 47. Crearon el pecado y dieron de comer al miedo. Versículo 48. Quemaron al profano, y dieron culto al patíbulo de su propio Dios. Versículo 49. Serán olvidados a su tiempo, cuando mis anillos roten en sentido contrario. Versículo 50. Y el círculo de la tierra tendrá su primavera. Versículo 51. Espíritu, alma y cuerpo le pertenecen al hombre. Versículo 52. Su cuerpo vuelve al barro, el alma impía es ultrajada del espíritu. Versículo 53. Mas si el espíritu es eterno, su alma viajará con él, entre muerte y nacimiento. Versículo 54. Nacerán y morirán, en todo tiempo, cualquier tiempo, ley del arquitecto. Versículo 55. Nacerás mañana, y morirás ayer, porque tu espíritu no conoce el tiempo, y tu alma habita fuera de él. Versículo 56. Cuán valiosa es el alma exaltada, ha vencido a la bestia del sol. Versículo 57. El problema no es la muerte, el problema es el olvido. Lex Sabbat. Ley del sábado para los gentiles. Versículo 1. Y el Señor de la muerte dio estas instrucciones al congregador. Versículo 2. Deberás darles mi ley a los hombres. Darás a los gentiles una ley, y a los que practican la brujería una doctrina, pero a todos ellos les darás mi magia. La oposición desde tu nacimiento ha sido tu galardón en antaño y aún hoy, pisotearás sus cráneos con el talón que te dio Bel. Versículo 3. A los hebreos, trátalos tiernamente. Restaura Filistea y Idem. Versículo 4. Coloca tu moneda de oro en Jerusalén, a mi nombre, en la tumba de Laba Lurie. Versículo 5. A los ismaelitas, pídeles lo que han desechado. Sana a los hijos de Melectaus. Versículo 6. El Dajjal inquirirá consejo de ti, como la reina de los hijos de la serpiente. Versículo 7. Defiéndelos de la aparente justicia de los hombres. Versículo 8. Envía a los seguidores del Cristo Lux Ferre, con la Madre María. Versículo 9. A los seguidores del Elacer, lo conducirás con el rigor de Lucífugo y Bel. Versículo 10. Cuando los hombres alados requieran tu presencia, construye Uruk en tu porción, una vez más. Versículo 11. Luego del tercer templo, construirás el cuarto, en la tierra imperecedera, a los pies montañosos del río Negro. Versículo 12. Deberás escribir mi ley sobre todas las cosas. Sobre el aire, sobre el agua, sobre el fuego y sobre la tierra. No habrá una sola cosa viva que no escuche estas palabras. Versículo 13. Los días y las horas de la luna, me venerarás. Versículo 14. Luz, agua, tierra e inciensos dulces, ofrendarás. Versículo 15. Carne cocida, con trozos grasos, asarás con aceite de la palma. Versículo 16. No darás carne podrida en mis altares. Versículo 17. No deberán permanecer en tu altar más de una puesta de sol. Versículo 18. Podrán hacer el bien y el mal,
pero sus días serán acortados. Versículo 19. Porque jamás llevarás la carga de ellos. Versículo 20. Tus escogidos tendrán poder sobre quien vive y muere, y tú tendrás el poder sobre ellos para siempre. Versículo 21. Como Melquisedec, jamás será sucedido, solo tú mismo podrás ocupar tu trono una y otra vez. Versículo 22. Cada rey que se siente en tu trono vivirá para esperar tu retorno cada 4 años. Versículo 23. Telas blancas, negras y rojas para mi altar. Versículo 24. Agua fresca, cirios nuevos, grandes o pequeños, dan igual. Muchos de ellos, iluminando mi altar, todos ellos. Versículo 25. Te harás una imagen de mi gloria, de color blanco, para dicha y prosperidad. Versículo 26. Velas verdes encenderás los miércoles, para las brujas olvidadas. Gab, gobernante de los duendes de la tierra, te hará llegar tu retribución. Versículo 27. Cirios rojos para el Señor de los caminos, velamen verdosos y azules, para el guardián de los caminos. Antes de invocar mi nombre un lunes, haz esto, y nada podrá salir mal. Versículo 28. Asa con una cuchara de madera mi sagrada comida, de granos blancos y granos negros, en aceite de palma y oliva. Sírvelo en mi altar con vestiduras de azúcar negro. Versículo 29. Miel, cacao, mangos y peras, melones y cocos, son todos para mí. Los martes, enciende el cirio de Santa Bárbara, y pídele al Señor de la Justicia, que proteja tu casa. Versículo 30. Da en martes, un cirio púrpura, para la Señora de los Muertos. Pídele que despeje tus caminos de almas perdidas. Así lo hará, con celeridad. Versículo 31. Los miércoles deja un cirio tornasolado como el naranjo, en la huella que lleva al monte, con día diáfano, y pídele a la Señora de la Castidad, la buena salud, y Señora de toda cosa que debe cortarse con una espada, que te restaure de tus mayores penas. Ofrenda luz a cambio. Amén. Versículo 32. Los viernes, sírvete de una vela amarilla, así también los sábados al amanecer. Versículo 33. Los sábados, sírvete del cirio amarillo, cirio del cielo, y el cirio púrpura. Es sabbat y debe haber luz que viene de las salamandras, en mi altar y tu morada interior. Versículo 34. No copules en sabbat de luna llena. Versículo 35. Guárdate de copular los lunes. Versículo 36. Come cuando tengas hambre, come carne, pan y todo lo que la tierra ofrece. Versículo 37. Castiga con maldiciones al que diga, carne no debes comer, ellos son los guardianes del fracaso, los espíritus guardianes del arcano negro. Versículo 38. Ellos evitan que la mano profana toque los tesoros del Taumelitán. Versículo 39. El arcano negro es el misterio del Señor de la tierra. Lex Minos. Ley del juez Minos. Versículo 1. Yo, el Señor del inframundo, la muerte. Versículo 2. San Justo de la buena muerte. Versículo 3. Soy juez del inframundo, hijo del rayo y del frío. Versículo 4. No juzgo nada sin previo examinar. Versículo 5. Y siempre aviso antes de castigar. Versículo 6. Yo castigo siempre, que merezcas la pena. Versículo 7. Mas no te sorprenda mi veredicto, ha sido producto de tus decisiones. Versículo 8. Soy el Señor que vigila el osario. Versículo 9. Y peso las almas antes de entrar a la puerta del olvido. Versículo 10. Y soy quien mueve las almas a su rueda. Versículo 11. Me complace la imagen desnuda, hueso y os. Versículo 12. Protejo a mis hijos, y condeno a mis rivales. Versículo 13. Quien me tiene en su vida, es porque le he escogido, aún antes de nacer. Versículo 14. Respondo mejor al mediodía, y a la hora nona. Versículo 15. Soy Señor del Gólgota y del valle de Hinón.
Versículo 16. Dinero y buena salud le traigo a quien me lleve ofrenda. Versículo 17. Pingues dulces, frutos frescos, cirios grandes y pequeños. Versículo 18. Azúcares y mandarinas, todo para mí. Versículo 19. Balance y orbe son mi signo. Versículo 20. Y el búho y su pira observarán mi ascenso. Versículo 21. Soy San Justo de la buena muerte, de ti espero, cumplido tu destino. Lex Ayacos. Ley del juez Ayacos. Versículo 1. Yo, el Señor del inframundo, la muerte. Versículo 2. Poco digo a los mortales de tus días. Versículo 3. Más mucho hago, manteniendo el balance. Versículo 4. Marrones y granates mis prendas son. Versículo 5. Rápido como la centella, mi veredicto doy. Versículo 6. Conozco tanto al Señor Diablo, como al Señor Jesús. Versículo 7. Mi nombre es sagrado para muchos. Versículo 8. Y a muchos por mi nombre, llevan la clavícula de mártires, aún hoy. Versículo 9. Cirios blancos para amor y fortuna. Versículo 10. Cirios rojos, para pedir justicia natural. Versículo 11. Los hombres son perezosos en la comodidad de sus miedos. Versículo 12. Mas yo no perdono la dureza de su nuca. Versículo 13. Exijo votos a la Sagrada Virgen, Madre de los pueblos. Versículo 14. Santo de la muerte de los cristianos, o aquellos que llevaron cruz en sus ancestros. Versículo 15. Mi nombre marca el principio y el final de Cristo. Versículo 16. Porque Cristo fue Cristo al morir, y Dios del sol, al renacer. Versículo 17. De las ciénagas infernales de Naquemot. Versículo 18. 3 días predicó a los muertos que no eran de su redil. Versículo 19. Más cuando las casas de las cruces se vean dañadas. Versículo 20. Cuando las garras del oso desgarren su carne. Versículo 21. Y el dragón incinere sus huesos. Versículo 22. Despertará la puerta de Istar, y el Eufrates volverá a ser fértil. Versículo 23. Porque Nabucodonosor regresará de nuevo, luego de su exilio de 7 tiempos. Versículo 24. Y Babilonia ascenderá de nuevo. Versículo 25. Ayacos soy, San Francisco de la buena muerte. Versículo 26. En el nombre del Padre. Versículo 27. En el nombre del Hijo. Versículo 28. En el nombre de la Santa Madre, Espíritu Santo. Versículo 29. Amén. Lex Radamantis. Ley del juez Radamantis. Versículo 1. Yo, el gran vencedor, Señor, la muerte. Versículo 2. Apoteosis para mi vencer. Amén. Versículo 3. Soy juez y rey del cementerio. Versículo 4. Todas las almas en pena vienen a mí. Versículo 5. Gede, Gede. Gimen en su deshonra. Versículo 6. Y a mi estómago llenan sus huesos. Versículo 7. Yo soy el Abba-Gede, Señor de los muertos. Versículo 8. Solo uno observa mi ley, y a ningún otro se la doy. Versículo 9. No temas al que al vivo mata. Versículo 10. Teman al que mata el muerto, y escribió estas palabras hoy. Versículo 11. Cirios púrpuras ante mi altar, y aplastaré a tus enemigos. Versículo 12. Cirios amarillos ante mí, y riquezas te traeré, hasta un muerto, para servir. Versículo 13. Más debes cumplir tu promesa, para que las plagas no lleguen a ti. Versículo 14. Ni encalle tus huesos en la rompiente del río. Versículo 15. Rosas rosas, telares negros y ocres, son para mí. Versículo 16. Mi manto es violeta y negro, no hay otros colores en mí. Versículo 17.
Mi doctrina es secreta, y solo será dada por mí ante el congregador. Versículo 18. 103 estrellas para cada señor del eje. Versículo 19. Soy el ojo que todo lo ve, mi trono en Saturno, es el galardón del hoy. Versículo 20. San Severo de la Buena Muerte, Crestos, yo soy. Versículo 21. Tinma, Selah. Carta póstuma del Paye Jesuita a la Compañía de Jesús. Canalizado mediante León de San la Muerte, de San Francisco de la Buena Muerte. Por el medium Pablo Barrera, la paz sea contigo, Santísimo Padre. Que Dios tenga piedad de los pecados de los hombres. De su consideración. Es menester que sepa que los tiempos de la obra de Dios, implican a todas sus obras y todas sus cosas. También es imperioso, que los tiempos de la casa de nuestro Señor Jesucristo, entienda la inevitable llegada de las nuevas revelaciones. Pero para enfrentar el futuro, deberá abrazar su pasado y salir con todos ellos. La tierra que nos trajo al mundo de los vivos, padece una lánguida agonía en postreras penas, por nuestra poca intervención en momentos, donde nuestros hermanos, estaban mejor preparados para el gran trabajo, que en este tiempo aciago para Roma. Es tiempo para la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que tome el rol que le corresponde a los tiempos de las 4 aspas, donde los clavos y el Gólgota se han mezclado con los espíritus de la telúrica, y los espíritus de los muertos, reclamando una reparación en nuestra Santa Madre María. Santa y casta Sofía. Un tiempo será difamada, pero en 2 tiempos regresarás a Roma. Libre el último misterio, Fátima se lo ha reclamado. Apócrifos, prohibidos, paganos, sentarás a tu mesa de caridad. Repararás las hogueras con pan y aceite pingue. Quitarás los cerrojos de Nahemot, y las dejarás salir. Dejarás al pobre, usar mi nombre. No hablarás en vano de mi gloria. No ofendas al adversario llamándolo por mi nombre, ni me llames, pidiendo ver a Satanás, porque él es antítesis y yo soy síntesis. Luego, o cuanto antes, fundamentarás el tercer templo, para Roma, para los hebreos, para los ismaelitas y para Edom, porque es sangre de Abraham, todos ellos, incluyendo al hijo de David. El congregador es el más pequeño, mas los otros 49 lo han buscado con escarnio. Diles a los perros de Mijael, que Mijael ya pactó con el congregador. Darás al congregador Canaán, Niftalí, Mar y Samaria, todo lo Yezidi será dado al congregador, todo lo que pertenece al ángel pavo real, y lo tienes tú, se lo darás al congregador, para devolverlo a Meletaos. Y darás Babilonia y Uruk al congregador, y él pondrá el faro austral mirando hacia el dominio de Ogunferai, en el trópico de Capricornio. Luego de esto, podrás tomar tu porción ante la gloria de Ajaya. La cruz que es rosa y es cruz, que es de Jaca, 2 serpientes de cobre de Moisés, mirando a diestra y siniestra, sosteniendo el diamante de Saturno, la escuadra y el compás, la cruz de todas las cruces. Jai Brasil aparecerá en la llama. La llave del albedo será para tu trono, la llave del nigredo para Edom, la llave del rubedo para Ismael, Jacob y Esaú. Darás la porción a José, una vez más. Darás al congregador todo lo que pertenece a Asera. Deja que los santos, mártires y ánimas solitarias del purgatorio tengan la cruz de Cristo en sus propias moradas. Repara la hoguera. Repara la hoguera. Repara la hoguera, dando agua y cortando leña para las hijas de Lilith por 700 años, y lava los pecados postreros de tu casa. Haz la paz con Cernunnos. Haz la paz con el genio, pues Salomón construyó el templo de Yahvé con todos ellos. Los hebreos le darán a los sadiquim al congregador. Los ha recomprado en tiempos aciagos a un Rabá traidor, que vendió su herencia espiritual, por el alma de una difunta presa en las estancias palaciegas de Gamaliel. Que reciba el destino de Naamán de Jericó. Cuando un hijo de madre judía camine en los bosques de Niftalí, un día antes de Jeroboam como rey, escucha en sus oídos Edom Gamal Can, entonces sabrás que mi palabra es respetada, hasta por el espíritu de la verdad. El arcano de la emperatriz le ha sido dado al congregador. Santa María Madre de Jesús, la estrella del mar y la Virgen de la Candelaria acudirán en su ayuda, con la cadena de San Jorge. No pasarán jamás. No toques el trono de la Britania, no toques Tartaria, abandona las tierras de Sin. No toques América, que es tierra imperecedera. Dale a Mulo que es de Mu, y deja a Dagon brillar sobre Filistea nuevamente. Si haces esto, habrá paz por 77 tiempos, después de tu muerte. Deja el arca en las tierras de la reina de Seba,
hasta que Yaldabaoth la reclame en el tercer templo. Deja caminar a las 8 hermanas, o ellas reclamarán al Altísimo, por las obras inicuas de la ramera. El congregador hablará a Zambala, tú no hablarás por los hijos de los hombres. Muchas voces aturden tu visión, harán mis palabras inaudibles, pero tú sabrás escuchar. Santifica mi nombre, hermano mío, y habrás demorado la asamblea de tropas. Esa es tu porción, antes de volver al Padre Eterno. En nombre del Padre, en nombre de la Madre, de los hijos, y de la sagrada Shekinah. Amén. A.M.D.G